Vamos a analizar, y ustedes me van a permitir, para poder ver hacer la disección de este cerebro, humano. Está algo viscoso porque está reciente de despegue, pero ustedes me perdonarán. Simplemente una analogía, no se preocupen. Y vamos a quitarle la piel y encontramos que realmente nosotros encontramos que este cerebro humano tiene dos mentes. En 1964 se demostró que las personas tienen dos mentes y todavía no nos hemos percatado de ello. Y que trabajan integralmente y todavía no hemos trabajado con ese conocimiento, y gracias a haber perdido ese legado histórico de conocimiento, estamos en conflicto. Porque resulta que son dos mentes que piensan diferente. Esto se descubrió por Sperry, o por un accidente de un obrero que le cayó una varilla y se fue al hospital y se le destruyó todo un lado del cerebro, y llegó al hospital común y corriente hablando con el enfermero y toda la cosa, y después le hicieron los exámenes y estaba normal. Entonces, ¿para qué servía un pedazo del cerebro si se ha perdido el otro? Parece ser que uno emula al otro, pero hay unos procesos, unas funciones básicas que no se pueden reemplazar, por el caso verbal y el caso del pensamiento visual, que son exclusivos de cada lado y que lo emula el otro lado muy mal. Pero resulta que y se descubrió que el hemisferio izquierdo fundamentalmente están asociados con procesos del pensamiento, la lógica, la razón, la secuencialidad, la verbalidad. Y resulta que toda nuestra cultura se orientó a desarrollar el hemisferio izquierdo, y el pobre hemisferio derecho quedó subvalorado, siendo importante para la resolución de conflictos y problemas porque allí está la fantasía, está la imaginación. Este es atemporal, el otro maneja tiempos, este no maneja tiempo, maneja el onirismo, los sueños. Entonces aparece y castigamos a las personas que son hemisferialmente derechas. Y ustedes pueden dar cuenta, ustedes muchas veces personas recuerdan rostros pero no recuerdan nombres, otros recuerdan nombres pero no recuerdan rostros, y así sucesivamente hay preferencias. Pero no es más creativo para resolver un reto el que sea hemisferialmente izquierdo o el que sea hemisferialmente derecho. Se ha demostrado que es en la interhemisferialidad en la que se pueden resolver problemas, pero nosotros generalmente desarrollamos solamente un lado de nuestro cerebro. Entonces, los invito, fundamentalmente desde lo biológico, a trabajar este hemisferio olvidado, porque no quiere decir que la creatividad está en el hemisferio derecho, eso es falso. En los procesos creativos de solución de problemas y conflictos hay procesos convergentes y divergentes, y estos procesos divergentes se hacen en el hemisferio derecho con funciones asociadas al hemisferio derecho, pero también se requiere de la racionalidad del hemisferio izquierdo, pero la sola racionalidad no va a resolver el problema. O sea, el hemisferio solo. Entonces estamos acostumbrados a blancos y negros, pero nada de grises. Y fuera de eso, estamos acostumbrados, en esto ya la neurociencia nos ha enseñado a integrar ondas cerebrales, a hacer la oración, por ejemplo, el OM, las bolas chinas, las máquinas de la felicidad, los megabrain, etcétera. Los mandalas del conocimiento nos están generando. Hoy, por ejemplo, se trabaja solución de problemas desde el punto de vista de visualizarlo a través de pensamiento visual en mandalas, y se ha demostrado cómo hay organizaciones que resuelven mejor sus problemas cuando han dibujado sus metas, han dibujado a través de un mandala sus objetivos. Impresionante estos estudios en investigación. Pero esto es emocionante y aquí pudiéramos seguir, pero hay otra visión. Vamos a abrir este cerebro, me excusan un momento acá, y vamos a encontrar dos cosas. Nuestro hemisferio derecho, abierto, maleable, que puede mover, que puede idear diferentes elementos, que puede visualizar, que puede fantasear. Y aquí encontramos el otro lado, el racional, el lógico, estos dos. Pero no está
en el radicalismo de que una universidad, una formación o cualquier posición frente a un conflicto tenga que ser de este lado o de este lado. Es en la interacción de estos dos procesos de pensamiento integral en la que se hace la resolución. E igualmente encontramos en este cerebro tres aspectos. Esto en 1964 se descubrió, en 1986 se descubrió algo maravilloso, que ya no teníamos solo dos hemisferios o dos mentes, sino que teníamos tres cerebros. Tenemos un cerebro básico, reptiliano, el reptiliano que está en la paleocorteza. Este es el instintivo. Este es el que no nos deja morir cuando nos acostamos a dormir y se nos olvidó respirar, y entonces nos morimos porque estábamos durmiendo y se nos olvidó respirar. No, sigue respirando. Pero se ha demostrado, John Borisenko, es decana de la Facultad de la Mente y el Cuerpo en Harvard, demostró cómo para ser creativo y resolver problemas uno tiene que trabajar con este cerebro. O sea, así como estamos respirando, apenas respiramos para existir, más no para pensar. Y difícilmente podemos generar algo creativo con estos procesos de respiración. Y está demostrado, y nada menos por una de las universidades más importantes del mundo, y dos de sus escuelas más importantes, su Facultad de Medicina y su Facultad de Psicología. Existe otro, que es el otro cerebro, que ya está también en la paleocorteza, el afectivo, el de los sentimientos, el que uno siente, el de las emociones. Hoy día se dice que además de saber alimentarse y saber respirar para resolver problemas, es necesario pensar con el corazón. Y ya les hacía la anotación de que hoy las escuelas más importantes de negocios están trabajando en los procesos de intuición. Y finalmente, el proceso intelectivo. El cerebro intelectivo, ya ese es el de la neocorteza, que genera todos los procesamientos de procesos básicos de pensamiento, de directivos y ejecutivos. La observación, la relación, el ordenamiento, la jerarquización, etcétera, etcétera, etcétera. No les toco tantas teclas. Estos tres, solo pensando con estos tres cerebros podemos resolver verdaderamente un conflicto. Tenemos que aprender a pensar con todo el cerebro, tanto de los hemisferios izquierdo y derecho como la teoría del cerebro trino de Neil Herman. De McLean, perdón. Neil Herman, posteriormente, desde un punto de vista estratégico, une las dos visiones y saca las 4 cuadrantes del cerebro. Uno de los impulsores es Omar Gardié en Venezuela, que está trabajando cómo resolver conflictos a través del uso de los 4 lados. O sea, él reparte uno intelectivo y uno inferior, uno derecho e izquierdo, y crea 4 cuadrantes, y a partir de ahí hay problemas que se trabajan fundamentalmente con un cuadrante, pero intervienen los otros 3, pero hace énfasis en un cuadrante. Qué bella teoría, y qué bello que ustedes conocieran. Vamos ya a pasar a otro plano, no de lo biológico, sino a los canales cognitivos. Encontramos en el ser humano que hay personas preferentemente auditivas. Esto es una investigación importante que se hizo en Estados Unidos, y a 20.000 personas le presentaron la misma casa y encontraron en esa investigación tres conclusiones muy interesantes. Primero, que hay personas preferentemente auditivas, preferentemente se me hizo el aplauso hizo parecer, miren cómo afecta a los preferentemente visuales, o personas preferentemente kinestésicas. Y esto es una revolución en la solución de conflictos y resolución de problemas. ¿Qué demostró?
que la mayoría de personas son preferentemente kinestésicas y nosotros utilizamos un proceso de comunicación fundamentalmente auditivo o visual. Y no le estamos llegando a la mayoría. La segunda conclusión, la primera conclusión es que la mayoría es kinestésica y toda nuestra comunicación fundamentalmente es audiovisual. Segunda conclusión, en 20.000 personas le mostraron la misma casa a esas personas de manera auditiva, de manera kinestésica y de manera visual. O sea, una casa, se abría la ventana de par en par, chirriaba la ventana, se escuchaba chirriar en la ventana, se abría de par en par, bueno, cosas de ese tipo. Y así decían toda la casa. La mayoría de las personas, de estas 20.000 personas, pensaban que se trataba de 3 casas diferentes. ¿Qué pasa uno en la escuela cuando uno repite 7, 8 veces la misma cosa y dice, pero ¿cómo así? Si no me escuchan, yo lo he dicho. ¿Cuántas veces no en un conflicto, en una resolución, uno habla y habla y es como si estuvieran en otra emisora? Pero eso no solamente obedece a un proceso afectivo, sino también cognitivo desde el punto de vista de los canales cognitivos. Hay gente preferentemente auditiva, pero ojo a la tercera demostración que encontró esta investigación. La mayoría de las personas tenía aversión por una de las casas. Y hoy, afortunadamente, con el descubrimiento de esta investigación se generaron los principios de la programación neurolingüística, que es una bomba de tiempo y hay que trabajar en valores para ello porque se puede orientar hacia la manipulación. Y se encontró que se puede minimizar la adversión en la comunicación, en el conflicto, trabajando los 3 canales simultáneamente. O sea, si se trabaja en una comunicación los 3 canales o en un aprendizaje los 3 canales, la persona baja los niveles de adversión por una de las casas. Esto es fundamental. Esto es fundamental porque nos habla de cómo estamos comunicando nosotros, los orientadores, los formadores en nuestros equipos de trabajo, cuando estamos resolviendo un problema aún conyugal, nosotros estamos arriesgando cuando no sabemos ni siquiera los canales que manejan las personas. Otro aspecto muy importante, además de los canales cognitivos, son los estilos cognitivos. Esto sí que es importante. Los estilos cognitivos nos plantean que fundamentalmente podemos tener personas convergentes. Hay personas convergentes, siempre están buscando acertar, siempre están buscando una respuesta. Y nosotros los acusamos de aconductados, de cuadriculados, de no sé qué, y entramos en conflicto con esas personas. Qué aburrimiento esa persona tan cuadriculada, tan normatizada, tan convergente. O definitivamente castigamos a las personas divergentes. Las personas divergentes están, o Leonardo da Vinci, como quiera llamarlo, las personas divergentes siempre están, no están preocupadas por acertar, sino por buscar alternativas. Ustedes no han visto personas así, aterricen, pero concrétese, plantea algo, decida. Pero es una persona que es muy linda, que está buscando siempre alternativas, posibilidades, es muy fluida. Y esta persona convergente choca porque siempre está buscando, y chocan estos intereses cognitivos. Pero no es más creativo para la solución de un problema la persona divergente, ni es más creativo la persona convergente. Es más creativo el que, siendo preferentemente de un lado, usted puede ponerse cualquiera de los dos sombreros o las 2 camisetas. Porque en el proceso de creatividad para la solución creativa de problemas y la solución de conflictos necesitamos momentos de divergencia, o sea, de búsqueda, de ensoñación, de fantasía, de alternativas, y momentos de convergencia, de aplicación, de rigor. Pero los castigamos igualmente, palo porque bogas, palo porque no bogas. ¿De qué manera podemos trabajar un conflicto? Igualmente hay personas que son fundamentalmente serialistas. ¿Sí? Serialistas. Paso por paso, desarrollan los elementos, tienen todo el proceso de solución.
Los ingenieros son muy serialistas, a un paso para hacer otro. El arquitecto es muy holista. Construye, hace un castillo de naipes y va puliendo del todo el holismo. En cambio el ingeniero, un paso, dos pasos, hasta no tenerlo claro, no empieza con el otro, por ejemplo. Y los castigamos. ¿Será más creativo el ingeniero? ¿Será creativo, más creativo el arquitecto? Ojo, ojo con ese paradigma. No necesariamente las personas que trabajan con el arte son más creativas. En Manizales, que es la ciudad universitaria por excelencia, tenemos 11 universidades, en una población de 400, 500 mil habitantes. Y todas las profesiones que tú quieras juntas, se hizo un estudio sobre desarrollo de la creatividad. ¿Y quiénes encontraron más creativos? Los odontólogos y los médicos o tecnistas. Claro, y los creativos, que se llaman creativos, como los publicistas y los arquitectos, estaban furiosos, vetaron esa investigación y hicieron un análisis riguroso de todo el análisis estadístico, de la validación de los instrumentos, una triangulación de expertos. Afortunadamente salió a Hidrosa y demostró que no necesariamente eso. Claro, están más cercanos y pueden utilizar, pero eso no quiere decir que tú lo tengas, que te llegó el Espíritu Divino y lo tengas por posesión. Entonces, hay personas serialistas. Miren, esto se conoce muy fácil. Hay personas que cogen un libro y si no es por el primer capítulo, un profesor, primer capítulo, segundo, otras personas cogen por el último, lo sopean, voltean el principio y el fin, un periódico, lo vuelven a... Y uno dice, ¡qué horror! ¿Cómo va a aprender de esa manera? No, simplemente es diferencia. Y en la diferencia, en la unión de las diferencias, está la verdadera solución de un conflicto. Entonces, no podemos castigar a estas personas serialistas. Hay personas solistas que definitivamente ven todo en un conjunto, les gusta siempre ver dónde está parado. En otras partes, la otra persona conoce el aspecto particular donde está parado. Este no, este conoce el contexto. Pero tenemos que valernos. Este hombre fraccionado, sumativo, que nos han enseñado las diferentes escuelas y la humanidad, ese legado horroroso de fragmentación, ese Frankenstein que nos ha legado la humanidad, tenemos que darle nueva vida. Tenemos que trabajar un pensamiento creativo integral para la solución de problemas. ¿O qué me dice del impulsivo? Lo castigamos porque habla sin pensar. Ahí mismo. Actúa y dice, uy, qué horror de persona, eso ponerlo en un puesto, un impulsivo, eso ni de gerencial, nada. No, necesitamos gente reflexiva, esa gente reflexiva que rumia y rumia y rumia. Pero no quiere decir que es más inteligente o más creativa una persona definitivamente reflexiva a una persona completamente impulsiva. Hay momentos que se necesita iniciativa, impulso, emprendimiento. Hay otros momentos que necesita reflexión. Entonces hay que aprender que aunque uno está generalmente en una de las polaridades, uno necesita de las dos polaridades para resolver un problema. Igualmente hay personas dependientes de campo. Son personas que están dentro del paradigma, dentro de la normatividad, dentro de las reglas. ¿Qué tal que tuviéramos locos como las personas independientes de campo? Todos díscolos, todos perdidos, generalmente huraños, zumbosolos, casi no se relacionan con nadie. En cambio, esta es una persona más sociable, más adecuada, más adaptable, ¿sí? Este puede ser un pavo real y este puede ser un pingüino, pero igual los dos se necesitan. Entonces estamos hablando que el dependiente de campo, que está estructurado en su pensamiento, pero lo castigamos y entran en conflicto. Solo a través cuando entendamos que el ser humano es un ser integral, lleno de diferencias, y que cada diferencia es vital para su desarrollo, entenderemos y superaremos el conflicto. Por eso, yo los invito a que hasta la posición más radical y más diferente que podamos tener, hasta la personalidad, podamos compartir y entender que esta visión puede ser partícipe de esta otra visión y que definitivamente estas dos visiones pueden entenderse. Yo quiero, ya en la parte final de este trabajo divergente
sobre la conferencia del conflicto, que no era la conferencia que ustedes esperaban, sino una investigación experimental de alto rigor que se viene trabajando desde la interioridad del ser humano, trabajar con el pensamiento de la integralidad. Que puedo ser de vaquero o puedo ser de cortesano. Puedo hacer de Napoleón o también puedo hacer de piloto, ¿sí? O definitivamente puedo hacerlo de sombrero y lo puedo poner de sostén. Es más, la posibilidad del ser humano está en su mente. Estoy convencido y estamos convencidos desde la Universidad Nacional de Colombia y el grupo de universidades que lideran el proceso de pensamiento total creativo, que el ser humano tiene capacidades y habilidades con las que ni siquiera soñamos. Tenemos poderes insospechados.